Sigo aquí con esta señora tan conocedora de muchos temas que encabeza la agrupación México Evalúa, que es, entiendo, muy calificada entre las distintas que se ocupan de analizar lo que acontece en las políticas públicas, sobre todo el gobierno mexicano. ¿Estoy bien, Edna? Espero que sí, Carlos. O sea, más o menos es eso lo que hace México Evalúa. Pero México anoche, ¿qué? hace análisis de política pública, quiere Eso plantear es. ideas, evaluaciones, Sí, evidencias. claro. No solo juicios, sino propuestas. También. Bueno, el asunto es que anoche te dejé planteado que le pusiéramos atención a lo que fue la gestión de la señora Delfina Gómez como secretaria de Educación y a lo que pinta la que acaba de iniciar su sucesora, cuya experiencia educativa parece ser que dio clases 10 o 12 años, hace muchos años ya, y que hasta donde entiendo no tiene la menor idea de cómo pueda ahora enseñarse matemáticas o aritmética a los alumnos de segundo año de primaria. ¿Cómo viste tú la gestión de Delfina Gómez y cómo ves la que pinta, la que se avisora con la nueva secretaria? Mira, Delfina sin pena ni gloria. Me gustaría que pudiéramos, Carlos, recordar algo. ¿Qué recordamos de lo que hizo Delfina? Yo sí tengo 2 o 3 cosas que recordar. A ver, o sea, ¿en el tema educativo Sí. o en su vida política? No, en su vida política lo que yo sé es que arrastra un problema que en realidad no es privativo de ella, sino que lo fue originalmente de los funcionarios perredistas y después de Morena, que era apropiarse de un diezmo del salario de los empleados que trabajaban en sus administraciones. En el caso de Delfina Gómez, más de 500 trabajadores durante 3 años en Texcoco fueron esquilmados con el 10% de su salario, digamos, para la causa política de Delfina y su movimiento o su partido. Pero se hizo durante mucho tiempo en la Ciudad de México y todo, en administraciones pasadas con gente que provenía del PRD. Pero técnicamente, pues quedó como un delito electoral según está calificado y sancionado en Morena. Pero en el caso de Delfina, yo recuerdo que uno de sus machuchones, como les llama el presidente en la Secretaría de Educación, de nombre Marx Arriaga, anticipó que serían erradicadas de los libros de texto gratuito palabras y expresiones que remitieran al pensamiento neoliberal, para quitar palabras como competencia y expresiones como calidad educativa. Eso se hizo con Delfina secretaria. Entonces sí recuerdo algunas cosas. Y me estás haciendo a mí recordar otras, Carlos. Con Delfina desaparecieron programas bien importantes en el sector educativo. ¿Cómo cuáles? Pues fue bajo el amparo de Delfina o bajo la gestión de Delfina que desapareció las escuelas de tiempo completo. Claro. Y otros programas bien importantes, Carlos. La secretaria nunca hizo una defensa. La secretaria no tuvo un proyecto propio. Entonces creo que la vamos a recordar diciéndole sí al presidente, aplaudiéndole al presidente. O aceptando lo que sus subordinados le sugerían o le imponían. Pues, pero que son las decisiones del presidente. No vimos a alguien audaz en la Secretaría de Educación. Quizá hay gente conocedora que quiso avanzar planteamientos relevantes que no encontraron espacio, porque también la política educativa, como muchas otras, se dicta desde los pinos. Y me voy a permitir hacer un comentario que ahora en el último informe del presidente, yo decía, ¿y quién es ese? No reconozco las caras de los secretarios. Y si me preguntas, ni sus nombres, porque no cuentan. Y a Delfina quizá la ubicamos por estar en un sector tan relevante como es el educativo, por su trayectoria, pero no por haber tenido un proyecto. Y me parece que como candidata, que será del Estado de México, eso deberá pesar. ¿Qué hizo la candidata, la que aspira a una gubernatura
por la educación en este país. El presidente de la República se ha ufanado de nombrar en la Secretaría a 2 profesoras de escuela, Delfina y su sucesora. Y ha dicho que antes se nombraba a gente, digamos, con pedigrí, inclusive reconocidos internacionalmente. Y hay que recordar los tanques que han estado en la Secretaría de Educación, incluido Jaime Torres Bodet, ni se diga, bueno, pues ahora estas mujeres despacharon donde despachaba José Vasconcelos, y habría que recordar a Jesús Reyes Heroles y no sé cuántos otros, pero dice el presidente, ufanándose, que ahora son profesoras. Bueno, profesoras que difícilmente se tienen en mente como generadoras de grandes ideas pedagógicas o educativas. Y yo recuerdo, le atribuyen a Churchill decir que los estadistas, los grandes estadistas, se paran sobre gigantes. Y parece ser que en el equipo presidencial pues no hay precisamente, ya no digas gigantes, sino personas de estatura promedio. Todas son como chiquitas o casi todas. Hoy, ¿te acuerdas pues de esta frase del presidente donde 5% capacidades o 10%? 10%. 90% lealtad. Y Honestidad, dijo. honestidad. 90% honestas y 10% de experiencias. Entonces, bueno, yo no tengo manera de probar el 90%, no tenemos un medidor de honestidad, pero lo que sí te puedo decir, Carlos, es que para dirigir un sector tan importante, sí se requiere, por lo menos, de poder prefigurar política pública, de poder construir, diseñar buena política pública para intervenir oportunamente, para hacer necesarios diagnósticos, para construir con base en evidencia. Esto es pues un elemento que en México Evalúa tenemos muy claro. Somos generadores de evidencia porque pensamos que a partir de la evidencia se hace buena política pública. En este gobierno se han eliminado en el sector educativo estas fuentes de información. Recordemos que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa desapareció. Este era el instituto que iba a proveer a los decisores, a los diseñadores e implementadores de la política pública de la información necesaria. Las pruebas de evaluación a los niños, a las niñas, tampoco existen. Bueno, inclusive en el nuevo plan de estudios se elimina ya aquello de pasar de primero a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto año, en una especie de igualitarismo educativo, lo cual creo que es muy riesgoso porque tiende a mediocratizar la enseñanza, no a valorar, digamos, la superación. Yo me acuerdo que había hasta concursos pues de poesía, de oratoria, ya no se diga de aritmética o de lectura. Mira, Carlos, yo pienso que es muy grave que no tengamos información, que estemos actuando a ciegas y que en esta confusión, donde no sabemos qué está pasando, planteemos un nuevo modelo educativo o nuevos planes de estudio más bien, cuando deberíamos estar interviniendo para resolver la emergencia. ¿Cómo hacemos pruebas diagnósticas? Se le preguntó a Leticia Ramírez, la nueva secretaria de Educación, en esta entrevista de Daniel Iturbide que circuló mucho. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Bueno. Pues ya viste, no tiene la menor idea. ¿Qué se puede esperar de una titular de la Secretaría Federal de Educación que no sabe qué diablos con la enseñanza en segundo grado? Bueno, no sabe sobre el programa educativo que defiende. Cuando le preguntan, ¿va a haber grados escolares? ¿Cómo se va a enseñar las matemáticas? Simplemente para empezar a entender. No dijo que no lo podía contestar. Entonces, Carlos, me parece que simplemente genera más incertidumbre. O sea que no tiene mucho sentido que a cargo de la Secretaría de Seguridad estén profesores
Es decir, tiene que haber gente capacitada, yo diría fuera o no profesor, tiene que haber expertos en pedagogía, tiene que haber expertos en enseñanza pública. Y debe haber un gran articulador de todos estos talentos. Un secretario de Educación debe poder articular a los expertos en hacer política pública, en implementar, a los evaluadores, a los que son expertos en pedagogía. Es este gran articulador. Sí, ya me imagino a la nueva secretaria lo que responderá si se le pregunta qué tipo de talleres de manualidades se le darán a los alumnos, digamos, de secundaria, como antes se daba electricidad o carpintería o mecánica. Pues, ¿qué dirá? Pues tampoco tiene idea o no tendrá. Es decir, acalambra, digamos, la ignorancia en una institución que debiera concentrar la sabiduría pedagógica de la enseñanza en México. Y los mejores talentos, porque estamos hablando del futuro de millones de niños, que como yo te decía, que desde la primera infancia deberían tener las condiciones adecuadas para los aprendizajes, para que su trayectoria educativa y posteriormente su trayectoria laboral sea exitosa. Los estamos condenando al fracaso. Estamos condenando a millones de jóvenes a nunca insertarse al mundo digital que está irrumpiendo en el mundo. Estamos condenándoles a una vida y empleos de baja productividad, baja remuneración, a reproducir sus ciclos de pobreza, y eso no se vale, Carlos. A mí me llama la atención porque los derechos de la infancia, y lo digo sobre todo por los que perdieron las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo, los derechos de la infancia, dice la Constitución, son los derechos superiores, por encima de los tuyos, los míos, los de las personas con discapacidad o los más ancianos y ancianas del mundo. Los de la infancia son derechos superiores y parece ser que quedan pues abandonados a su mala suerte. Relegados. Edna, te agradezco mucho estas conversaciones. Un abrazo, Carlos, un abrazo. Vamos a vernos Gracias. Más seguido. Te saludo con mucho respeto y con mucho cariño. Gracias, señora. Muchas gracias. Buenas noches.